Día 65. Primeros 60 días de estudio de la Biblia. La lección 1 nos mostró el camino para entender las 5 alianzas que Dios hizo con los hombres, iniciando en el Génesis y terminando con la alianza a través de Jesús. En la lección 2, iniciamos el recorrido por el Antiguo Testamento, estudiando los primeros 11 capítulos del Génesis, llegando hasta el diluvio y el pacto hecho con Noé. En la lección 3, completamos la segunda parte del Génesis, dedicada a la historia de Abraham y su familia, y el vínculo perfecto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La lección 4 la dedicamos a recorrer y entender el resto de los libros que conforman el Pentateuco, viendo a un Padre amoroso en el Éxodo hasta llegar a conocer la segunda ley, luego de la desobediencia del pueblo de Israel y la muerte de Moisés en el monte Nebo, sin haber podido ver la tierra prometida. Ahora, en la lección 5, hicimos un recorrido muy interesante por el resto del Antiguo Testamento: la entrada a la tierra prometida, la división del norte y del sur, el exilio, el surgimiento de los profetas, las perspectivas desde los libros de Reyes y Crónicas, y la alianza con David, entre otros temas. El libro de Josué es un puente entre el Pentateuco y el resto del Antiguo Testamento. Se resalta la narración de la conquista de Jericó, la importancia del Arca de la Alianza, que define a Israel como el pueblo elegido por Dios. La historia que leemos en Jueces se centra en la caída repetitiva de Israel en la idolatría, buscando probar en todo el libro la fidelidad de los israelitas a su alianza con Dios, pero donde Israel no pasó la prueba. Este es el mensaje de Jueces. Es por eso que la historia que leemos ahí parece repetirse en un triste círculo de pecado, castigo, arrepentimiento, perdón y regreso al pecado de nuevo. Ruth aparece en este punto del canon de la Biblia, como para recordarnos que más allá de los grandes eventos políticos y militares de la historia de Israel, Dios estaba trabajando calladamente en las vidas escondidas de la gente ordinaria, inclusive los no israelitas, para dar cumplimiento a sus promesas de alianza. El establecimiento del reino eterno de David, que ocupa el resto de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, es preparado por Samuel, el último de los jueces, y en este libro nos lleva por todas las circunstancias alrededor del rey que pedía el pueblo de Israel, Saúl, y el surgimiento de David, el ungido de Dios. Luego de la muerte de Saúl a mano de los filisteos, David es consagrado rey pastor. Primera vez que esto es nombrado en la Biblia, y se establece en Jerusalén y recupera el Arca de la Alianza, restableciendo el sacerdocio en los libros de Crónicas. Tal como es descrito en el primer libro de Crónicas, especialmente, David es un tanto sacerdote santo como un rey recto y valeroso. De hecho, debemos leer los 2 libros de Crónicas al lado de los libros de Samuel y Reyes. Ellos narran la misma historia desde 2 perspectivas diferentes. Las Crónicas no son simplemente un recuento de los dramas políticos y personales registrados en Samuel y Reyes. Luego, busquemos el espíritu de ofrenda de la propia persona y de acción de gracias al leer el libro de Salmos. Rezados diariamente, inclusive cada hora, los salmos pretendían darle al pueblo de la alianza de Dios un nuevo corazón, aquel de David, aquel del Señor. Los libros de la sabiduría tienen la intención de instruir a personas como Job, un hombre justo, no judío, quien en su extraordinario sufrimiento
busca el conocimiento salvador y la redención. Pues la sabiduría, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el lugar de la inteligencia? Job finalmente llega a la respuesta. En el temor del Señor está la sabiduría. Leer Job capítulo 28, versículos 20, 23 y 28. Y así recorremos los 8 libros sapiensales: Job, Salmos, Lamentaciones, Proverbios, entre otros que encontramos. El reino se desintegró después de Salomón. De hecho, el mismo rey sabio había sembrado las semillas de su destrucción, que lo leemos en el libro de Reyes y Samuel. Y viene la división del reino del norte y del sur, cayendo muy rápido el del norte a manos de los asirios, y vemos en el libro de Jeremías y Macabeos los relatos de la caída del reino del sur. Los libros, como el de Daniel, fue escrito en el exilio, así como el de Tobías. Luego vemos cómo Ciro le permite al pueblo de Dios regresar a Jerusalén, y podemos reconstruir este periodo en los libros de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Abdías. El relativamente benévolo imperio persa fue derrotado en el 331 a.C. por los griegos bajo Felipe de Macedonia y su hijo Alejandro el Grande. La Tierra Santa cayó en el control de una serie de reyes extranjeros cada vez más hostiles. La historia de esta época, que cierra el periodo del Antiguo Testamento y nos lleva al tiempo de unos 100 años antes de Cristo, es narrada en los 2 libros de los Macabeos. Miqueas dijo que un niño nacería en Belén, que él sería el soberano y pastor que guiaría de regreso a todos los hijos de Israel. Aún más, Miqueas dijo: el nuevo rey gobernará hasta los confines de la tierra. Leer Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ahora en la lección 6 desarrollaremos un recorrido especial por el Nuevo Testamento, que nos ayudará mucho cuando empecemos en el estudio detallado de libro por libro, comenzando por supuesto con los evangelistas, Hechos de los Apóstoles y el resto de los libros escritos luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los primeros cristianos, la conformación de la Iglesia y un poco más del canon de la Escritura para regresar al Antiguo Testamento libro por libro. ¡Wow! Camino largo. No, seguramente un camino diferente que nos ayudará a entender mejor la Sagrada Biblia y, ¿por qué no?, prepararnos a leerla con una visión más amplia e integral y mayor comprensión. Empecemos mañana este nuevo reto de enamorarnos más y más de la Sagrada Palabra. Recuerden, sin embargo, que este curso no es solamente un ejercicio de lectura. La intención de Dios es que al leer la Biblia tengamos un cambio en nuestra vida. Conforme lean la Biblia y prosigan en este curso, traten de tener en mente la dignidad que tienen como hijos e hijas de Dios y el privilegio maravilloso que tienen de estar en total comunión con Dios y su familia, la Iglesia Católica.